Hello, Zoe family. Hola, Zoe familia. Welcome back. Bienvenidos otra vez. Hope you're ready to experience the presence of God right where you are. Esperamos que estés listo para poder experimentar la presencia de Dios ahí donde estás. Let's get ready for our service. Vamos a empezar con nuestro servicio. Entonces, ¿cómo han estado? How have you all been? Quiero darle gracias a todos los que nos han ayudado para el viaje misionero que hicimos mi pastora y yo, I want to thank all of you that have supported us on the mission trip, en el que fuimos pastora y yo. Pastora and I we attended. Fuimos a Guerrero. We went to Guerrero. Usualmente ahí es donde el Señor nos manda. Usually that's where the Lord sends us. Allí también Dios nos ha usado y nos sigue usando tremendamente. God uses us there tremendously. Y fue un viaje muy interesante. It was very interesting trip. Aparte de algunos retos que tuvimos físicos, Besides some physical challenges that we had, Dios pudo hacer lo que quería hacer God por medio de was- nosotros. God was able to do what He needed to do. Entonces primeramente fuimos a un lugar muy bonito First of all, we went to a very nice place y para poder convivir con el pastor con el que íbamos a trabajar. y in su order esposa. to fellowship with the pastor and his family. Y después fue un día nada más, It was día y just for medio. 1 day and a half. Y luego fuimos a un lugar donde se llevó a cabo el retiro espiritual. And afterwards, we went to the spiritual retreat. Y fueron 3 días It was 3 days, intensos intense y bien poderoso Dios obró. and very powerful, and God was manifested His power. Vinieron, participaron 1, 2, 3, 4, 5 iglesias 5 churches participated en este retiro espiritual. in the spiritual retreat. Y entonces dos pastores que estaban ahí 2 churches that were there. Two se pastors that acercaron a mí attended. que quieren también hacer un retiro espiritual como ese, ¿no? They would like us to help them do retreats as well. Entonces quieren que vayamos en febrero del año que entra. They want us to go in February next year. Entonces fue algo muy bonito. So it was very beautiful. Dios se manifestó God manifested y Himself. nos encanta ir para allá por And we love to go over there la gente, because of the la people, comida. the food. Aunque muchos dicen que es bien inseguro estar ahí, Even though many people say it's very insecure to be there en la zona de Guerrero, in the Guerrero en el zone, estado de Guerrero, the state of Guerrero, pero es bien seguro para nosotros. but it's very secure for us. Nunca hemos tenido ningún problema, de años y años que hemos ido para allá, nunca hemos tenido ningún problema, We've never had a problem for many years que hemos ido por allá, that we have gone over there. nunca hemos tenido ningún We've problema. never had a problem. Dios siempre nos ha acompañado God has always been with y la us, gente nos quiere mucho allá. and the people love us very much. Ok, así que muchas gracias por su apoyo. So thank you for your support. También estuvimos predicando en un servicio, gente recibió a Cristo, We also preached at a church. mucha gente fue liberada, People were delivered. más de 40 personas participaron en este retiro espiritual. More than 40 people attended the spiritual retreat. Y luego tuvimos un taller de liderazgo, creo eran como 50 personas. Como 50 personas We had en ese. 50 people in a leadership seminar, Y todos muy motivados, and everybody aprendiendo was very mucho. engaged, learning very much. Dios me dio una palabra muy interesante, God gave me a very interesting word. que más adelante, cuando tengamos tiempo, la podemos compartir a los líderes de toda esta iglesia también. Further on, I can share here with the leaders of the church. Pero antes de entregar el micrófono, But before giving the microphone, quiero compartir una palabra que el Señor me dio. but I want to share a word that the Lord gave me. Y no crean que me estoy tomando el tiempo. And I'm not taking Pastor Susie's time. Pastor Susi me dijo que lo hiciera. She said I could do it. Aunque si el Espíritu Santo nos habla, nos aventamos. But if the Holy Spirit gives me time, then we'll do it. Amén. Porque tenía ganas de compartir ese mensaje que el Señor me dio. Because I wanted to share the word that the Lord gave me. Pero de pronto
todavía no es tiempo, but it's still not time. pero es tiempo para lo que te voy a platicar. But it's time for what I'm going to share with you. Ve a Génesis 1:28. Fíjate, Please go to Genesis 1:28. quiero compartirte un poquito sobre el propósito de este ministerio. I want to share with you a bit about the purpose of this ministry. Posiblemente lo he compartido, ya lo has escuchado, I may have shared it with you and you have heard of it, pero lo tenemos que escuchar más seguido para entender, but we have to listen to it to understand it. porque muchas veces nos podemos estar en complacencia Because oftentimes we can be complacent y estar en la rutina de ir a la iglesia o no ir a la iglesia. and be in the routine of going to church or not going to church. ¿Sabes que puedes hacer una rutina de no ir a la iglesia? You know that you could be in the routine of not going to church? Ahora vamos a la iglesia. Today we're going to church? No, ahora no, el No, próximo domingo. Not today, next Sunday. Y ya llegó el domingo. Ya, ahora sí, vamos. Next Sunday, we're going to church? No, yo te decía el No, que seguía. I was saying the following Sunday. Oh, okay. Oh, okay. Entonces hace rutina de no ir a la So iglesia. it becomes routine not to go to church. Pero también muchas veces venimos a la iglesia y es But rutina, oftentimes we come to church and it becomes routine sin entender por qué. without understanding why. ¿Sabes una de las cosas que haces todos los días? Do you know one of the things you do every day, 3, 4, 5 veces al día 3 or 4 times a day, y no sabes el propósito, and you don't know the purpose of it? es comer. Is eating. ¿No es cierto? Is that true? ¿A poco te has pensado a pensar en el propósito de comer? Have you ever thought the purpose of why you eat? Y hay un propósito. And there's a purpose for to eat. ¿Ah? Sí, Yes. pero no lo ponemos a pensar, ¿verdad? But you don't stop to think about Igual it. cuando vamos a la iglesia ya, Same thing. ya qué propósito ni qué nada. What purpose or nothing? Por eso oímos ya van a empezar las casas de abundancia. Oh, they're going to start the houses of Y abundance. tú, And you're, ¿qué? what? ¿Para qué? What for? Si ya voy a la I iglesia. already go to church. Porque no tenemos el propósito de la casa de abundancia. We don't know the purpose of the house of abundance. Y estamos acostumbrados a vivir una vida sin propósito. We're accustomed to living lives without purpose. Es más, ahí te va. You know, so here it goes. Otra de las cosas que hacemos, Another thing we la do, mayoría de nosotros, the majority of us, sin entender el propósito, without understanding the purpose, es trabajar. is working. Trabajamos duro. We work hard. La mayoría de nosotros The majority of us, trabajamos duro. we work hard. Porque tenemos que pagar la renta, Because we have to pay the La comida. rent, the food, el carro the car, y los caprichos de somebody. and the spoils of somebody. Pero vamos a trabajar But we go to work sin entender el propósito por el cual trabajamos. without understanding the purpose of why we work. Ujú. Espero que estén grabando este testimonio. I hope that you are recording this testimony. Ya, ¿sabe qué? Sabía yo que ustedes sabían, los de las cámaras, que yo iba a predicar. I knew the people on the camera crew that I was going to preach Porque pusieron la cámara así bien bajita. because you put the camera really low. Bueno, de todas maneras, ¿verdad, Pastor Susi? Well, even though, Pastor Susie. Ay. Gloria a Dios. Entonces, And so, vivimos vidas sin propósito. we live lives without purpose. Vivimos vidas en la inercia. We O live- sea, en motion. We live lives in motion. Nada más. That's it. Me levanto, I get up, me voy a trabajar, go to work, como, I eat, me voy a dormir, I go to sleep, me levanto. I get up. No alcancé a levantarme para la oración, I didn't make it to go to prayer. me voy a conectar en la noche. I'll report. Me voy a conectar en la I'll noche. connect at night. Llegó la noche, llegué cansado, ya no me puedo contar. I get up at night. I didn't make it. I'm tired. Me conecto después. I'll connect later. Vida sin propósito. Lives without purpose.
Pero la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros la daremos cuenta delante de Dios But the Word of God says that each of us will give an account to God por cada palabra ociosa. for each of the words that we say. Palabra ociosa, gente ociosa, en otras palabras, haciendo sin hacer nada. Doing nothing, ¿cómo? Doing without doing anything. Just doing. Pero tú me has de decir, pero es que estoy bien cansado. But you'll say, but Apostle, I'm just too tired. Pues igual pone a un ratoncito en ese que da vueltas así. Put a little hamster in that little Y ball. ahí está, corre, And corre, he's corre, running, corre, running, corre, running, corre, running, corre, running, corre. running, Se running, cansa, running. pero no llega a ningún lado. He's tired, but he doesn't get anywhere. Y así andamos, And that's how we are. cansados, Tired, sin llegar a ningún lado. getting anywhere. Entonces, para los que no sabían, For those of you that didn't know, aquí en la comunidad cristiana Zoe here in Zoe Christian Fellowship, tenemos un propósito. we have a purpose. Y te lo voy a leer. And I'm going to read it to you. Nuestro propósito Our purpose es ser fructífero is to be fruitful y multiplicarnos, and to multiply, llenando la tierra, to fulfill the earth, fíjate bien, watch carefully, haciendo discípulos to make disciples de todas las of naciones, all the o nations. sea, de todas las etnias, That means of all the ethnic de todas las groups, razas, of all the de races, todas las personas, of all the people, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, enseñándoles a obedecer teaching them to obey todo lo que Cristo nos ha mandado a nosotros, everything that Christ has called us to do. y así And then that way, Cristo nos asegura Christ assures que us estará con nosotros that He will be with us hasta el fin de esta era. until the end of this era. Ese es nuestro propósito, That is our purpose, por los que no sabían. for those that didn't know. Ahora, Now, el propósito es el qué, de lo que tenemos qué es lo que, de qué se trata el que nos reunamos aquí. the purpose is now, what is this that we come together? Por ejemplo, el propósito de familia The es purpose of por qué es family que is- se reúne un hombre con una mujer Why y does a- crean una A familia. man and a woman come together and create a family. Porque no se entiende el propósito de la familia Because a family does not understand what the purpose is. Por eso es que últimamente están creando o queriendo crear familias que en realidad no hay propósito en ellas. And that's why lately they're trying to create families that there's no purpose in them, Con todo respeto. with all respect. O sea, cuando tú no entiendes el propósito de algo, Pastor Susi, When you do not understand the purpose of something, Pastor Susie, tiendes a abusar aquello. you tend to abuse it. Me acuerdo cuando yo aprendí a manejar, I remember when I learned to drive, yo no entendía el propósito del automóvil. I did not understand the purpose of the automobile. Entonces yo le robaba el carro a mi mamá en la madrugada, I would steal my mom's car early in the morning ahí en Durango, in Durango, y me iba a manejar and I would drive it, y lo chocaba I would crash y lo it, descomponía. and I would break it. Y ya llegaba y yo lo estacionaba y me iba a dormir. I would crash it. I would park it and then I'd go to sleep Porque no entendía el propósito del automóvil. because I didn't understand the purpose of the car. Abusé el automóvil. I would abuse it. ¿Sí? Ahora entiendo el propósito del automóvil Now I understand the purpose of the automobile. y no hago las locuras que hacía antes. And I don't do the crazy things I did when I was Porque young. entiendo el propósito. Because I understand the purpose. ¿Sí? Muy importante. Very important.
Hace un tiempo cuando estaban hablando sobre cómo combatir el COVID. When they were talking about how to combat COVID, Ay, con todo respeto voy a decir esto. with all respect, I'm going to say this. El presidente Trump, President Trump, sin entender el propósito del cloro, without understanding the purpose of bleach, él pensaba que se podía uno inyectar bleach he o said that cloro you can inject bleach. y decía que había que inyectar cloro para He said you matar el virus. You can inject bleach to kill the virus. Ok, dije con todo respeto. I said with all respect. Pero es obvio que cuando no entiendes el propósito de algo, It's obvious when you don't understand the purpose of something, lo abusas. you abuse it. Cuando no entiendes el propósito del matrimonio, When you don't understand the purpose of marriage, abusas el matrimonio. you abuse the marriage. Tus ojos se van por otro lado. Your eyes look some other place. Cuando debieran estar ahí en el matrimonio, When it should be in marriage, se van para otro lado they go somewhere else. porque no se entiende el propósito del matrimonio. Because you don't understand the purpose of marriage. Cuando no entiendes el propósito de procrear y tener hijos, When you don't understand the purpose of procreate and having children, abusas you abuse a sus hijos. your children. Amén. Por eso a mucha gente no le causa ningún problema el aborto. That's why people don't have a problem to abort their children, their babies, Porque no entienden el propósito de la procreación. because they don't understand the purpose of procreation. Entonces, como estamos así tan enredados, So since we're so confused, pues se nos hace bien difícil entender el propósito de un ministerio como este. so it's difficult to understand a ministry such as this. Pero fíjate, dice aquí que somos fructíferos. But it says here that we're fruitful. Entonces, lo primero que tenemos que hacer So the first thing we need to do es ser fructíferos. is be fruitful, ¿Cómo How? aprender a Learn ser fructíferos? to be fruitful. De acuerdo a Génesis 1:28. According to Genesis ¿Qué dice 1:28. Génesis 1:28? What does Genesis 1:28 say? ¿Qué dice? God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Fíjate nomás lo que dice aquí, que es de acuerdo a nuestro propósito, ser That's fructífero y according to our multiplicarnos. purpose and multiply. Dice aquí, ¿dónde está? 28 en español, A ver, acá. no alcanzo a leer nada. Mejor lo leo en mi teléfono. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. Unos se ponen a multiplicar sin ser fructíferos primero. Y tanto con las familias, comunidades, estamos repletos de gente que no da fruto. Some people, Algunas instead of being personas, fruitful and multiply, en vez de ser fructíficos y multiplicarse, they start multiplying empiezan a multiplicarse without being fruitful. en vez de ser fructíficos. And we have communities full of Y people, tenemos comunidades unfruitful people. que no tienen fruto, If that doesn't quite get it, y eso no es. la forma que debe ser es fructífero primero The form, the way it should be is first we are to be fruitful y luego multiplicarse. and then increase the number. Entonces, Pastor Susi, Then, Pastor muchas Susie, veces en el ministerio in the ministry, queremos ver un ministerio lleno de gente, we want to see a ministry full of people. pero puede haber un ministerio, como hay muchos, lleno de mucha There gente, are ministries that are full of people pero que no dan fruto. but do not give fruit. Y se me hace que Jesús pasó And I think that Jesus passed durante toda esta pandemia, during all this pandemic. creo yo, I think que pasó Jesús durante toda esta pandemia that Jesus passed during this pandemic y paró a ver la iglesia.
And he stopped and looked at the church. Como paró a ver a ese árbol que no daba fruto. Like he stopped and looked at the tree that did not give fruit. O sea, puede haber mucha gente, There can be a lot of people, pero sin fructificación. but without fruitfulness. Y últimamente dice Jesús, And ultimately, Jesus can say que por sus frutos los reconocerás. that by their fruits they will be known. Fíjate cómo no dijo, por su multiplicación los reconocerás. He didn't say by their multiplication they will be recognized. Sino dijo, por su fructificación. He said by their fruitfulness they will be known. Fíjate, Watch. porque lo primero que dijo Dios es, sean fructíferos. The first thing God says is he said be fruitful Y luego multiplíquense. and then multiply. Pero, y eso es parte de nuestro propósito. And that's part of our purpose. Entonces todos los días me tengo que levantar y decir, ¿cómo es que puedo ser fructífero? Therefore, every day I have to ask myself, how can I be fruitful? ¿Qué visión tengo What vision do I have para poder llegar a la fructificación? in order to arrive to be fruitful? ¿Qué estrategia tengo What strategy do I have para ser un padre fructífero? to be a father that is fruitful, Un ministro fructífero, a minister that is fruitful, un discípulo fructífero, a disciple that is fruitful, un hijo fructífero, a son or daughter that is fruitful, un empresario fructífero, a business an person, entrepreneur that is fruitful, un trabajador a fructífero. worker that is fruitful. ¿Sí me están entendiendo? Are you understanding me? O sea, no nada más ir a trabajar, It's not just about going to work, pero cómo puedo ser fructífero en el trabajo. but how can I be fruitful at work? No nada más vayas y apretes tornillos. Don't just tighten up screws. Pregúntale a Dios cómo ser fructífero para poder apretar tornillos de una mejor manera. Ask God how you can be fruitful, tighten those screws in a better Y way. Dios te va a revelar ideas And God will reveal you ideas para ser fructífero en todas las áreas de tu vida. to be fruitful in all the areas of your life. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque tienes la capacidad para la fructificación. Because you have the capacity for the fruitfulness. Si no, Dios no hubiera dicho sean fructíferos. If not, God would not have said, be fruitful. Porque muchos pensamos, no, es que yo no sé el inglés, Because people will say, oh, I don't speak English. o yo no sé matemáticas, Oh, I don't know yo nada más fui mathematics. tercero de I primaria. only went to elementary school. Pero Dios no dice, sé fructífero God doesn't say, solamente be fruitful only si X. if X, Y, and Z. No dice, sé fructífero y multiplica. He said, be fruitful and multiply. Tienes la capacidad We have the capacity para la fructificación, for fruitfulness, para ser un buen padre, to be a good father, para ser un buen ministro, to be a good para minister, ser un buen discípulo, to be a good para disciple, levantar una casa de abundancia. to raise a house of abundance. Cuando muchos de ustedes pueden pensar, When many of you can think, no, es que la gente aquí no. no, the Eso de people la casa de here, abundancia, no. the house of no. abundance, no. No se da, They don't, they don't want it. no se da. They don't want it. ¿Cómo crees que no se da? What are you saying? Le estás creyendo a Satanás You're- la mentira que te ha puesto. You're believing Satan, the lie that he's ¿Cómo no placed se va a upon dar? you. What are you saying that it's Si not una going to casa de happen? abundancia If a house of abundance es que tú llegues is that you go como You Jesucristo arrive llegaba a las casas like Jesus would go to the houses y declarar bendición en todo ese hogar. and declare a blessing over that house. Una vez llegó a la casa de Pedro Once he came to Peter's house. y la mamá de Pedro estaba enferma, Peter's mom was sick, muy enferma en cama. very sick in bed.
Y Jesús fue Jesus went, y le dijo, sé sanada. and he said, "Be healed." La señora se levantó como nada She got up like y le nothing, empezó a hacer de comer, de cenar ahí a la gente. and she began cooking for everybody. Y luego Afterwards, iban a cualquier casa they would go to any home, y declaraban bendición a esa and casa. they would declare a Y blessing over cualquier that problema home. que hubiera ahí And any problem that was pudiera ser there restaurado. could be restored. Tú dime una familia ahorita You tell me a family right now que no esté pasando por un problema. that is not going through a problem. Cuando estamos en niveles nunca antes vistos When we were in levels never had seen before de depresión en casa, of depression and de ansiedad en casa, of anxiety, de of suicidios. suicide. Gente se está suicidando People are committing a niveles suicide récord. of a record level. Y tú me dices And you tell me que no hay necesidad de casa de abundancia. that there's no necessity of house of Lo abundance. que tú me estás diciendo What you're telling me es que Jesús, is that Jesus de que Dios that God es un mentiroso, is a liar, que tú no puedes fructificar. that you cannot be fruitful. Pero yo te digo But I tell you que Dios no es mentiroso, that God is not a ni hijo liar, de hombre para mentir. nor the Son of Man Y to lo que Él dice lie. en su palabra And what he says in his se puede word llevar a cabo. can come to Y pass. si Él dice, And if he sé says fructífero, to be fruitful, es porque tienes is because you la have capacidad the capacity de fructificar. to be fruitful. Entonces, And so le therefore, tienes que decir que no you must say no a la mentira de Satanás. to the lie of the E ir. Satan and go. A abrir esa casa de abundancia. Open the house of Y tú abundance. tienes que visualizar And you must no visualize solamente una persona, not just one dos, person, two, tres, three, los que Dios ponga en tu corazón those that God places para on que your reciban heart la bendición to receive the blessing de una casa de abundancia. of a hermano. house of abundance. Porque la sangre de Jesucristo, Because the blood of tú puedes Jesus, ir a declararla you can declare it donde antes se ha declarado maldición. where their curses have been Y lo que declared. estaba And muerto what was dead puede resucitar. can be Tú resurrected. puedes llegar a una casa You can arrive to a house de huesos secos of dry bones y declarar and carne, declare of flesh, coyunturas, joints, cuerpo entero, a full y body, se va a levantar, and it will raise up, así como lo hizo Ezequiel, just like in the book of Ezekiel, porque así puede ser. because it can be this Dios way. te ha dado God has given us la lengua del sabio the tongue of the para llevar learned una palabra to take a word al que está angustiado. who is anguished. Pero lo tienes que creer, But you hermano. must believe it. Tienes que entender que hay en ti You fructificación. must understand that inside of you there is a fruitfulness. Y yo sé que se predica la abundancia And I know that abundance is preached sobre la abundancia de dinero. over abundance of money. Y quiero decirte que a tu propósito, And I want to tell you about your purpose. te quiero decir que a tu propósito I want to say to your purpose, le va a seguir cualquier recurso necesario para llevarse a cabo. resources will come to you. Pero esto tiene que ver más But this has to do more so con ser fructífero y multiplicar la fructificación. about being fruitful. Yo ser un padre fructífero I being a fruitful father y enseñar a otros cómo ser padres and fructíferos. teaching others to be fruitful fathers, Yo te puedo dar testimonio I can give you a testimony de pastores que estoy ayudando of o pastors that I'm enseñando, helping or discipulando. teaching or discipling, Y ellos me dicen que han aprendido mucho de mí. and they tell me that they've learned from me. Pero me falta mucho más. But I have much more to Tengo que teach seguir them. aprendiendo más I have cómo to continue to fructificar learn más how to be more fruitful para poder multiplicarme. in order to multiply myself. Y que tú puedas hacer lo mismo, And that hermano. you can do the same, brethren. Que tú puedas hacer lo mismo. That you can do the same. Fíjate bien qué dice aquí. Watch carefully what it says. Somos here. fructíferos y nos multiplicamos. Estoy hablando del propósito de Zoe. We are fruitful and we multiply, Pero también habla de debemos hacer discípulos de toda gente. but we also make disciples of all people. Ese es nuestro propósito en la tierra, hermano. That is our purpose here on earth. Pero puede ser propósito de nuestra iglesia, It could be our purpose of our church, pero en sí es el propósito de todo discípulo de Jesús. but it's the purpose of all disciple of Jesus. Porque dijo que todo poder se le ha entregado a Jesús It says all power has been given to Jesus en el cielo y en la tierra. in heaven and on earth. Por eso vayan For that reason he says go
y hagan discípulos and make disciples de todas las naciones, of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy enseñándoles Spirit, todo lo que les he mandado. teaching them all I have sent you to do. Ahora, Now, ¿quién debe de hacer esto? who should do this? Todos nosotros. All of us. La cosa es que no lo estás haciendo The thing about it, you're not doing it porque no estás fructificando. because you're not fruitful. Pero es tiempo de que te conectes con el Espíritu Santo But it's time for you to connect with the Holy Spirit, para que seas fructífero to be fruitful y puedas multiplicarte. and multiply. Debes de tener, si eres joven, If you're a youth, debes tener un grupo de jóvenes. you should have a group of youth. Si eres mujer, If ten un you're grupo de mujeres. a woman, have a group of Si women. eres hombre, un grupo de hombres If you're a man, have a group of men que tú puedas discipular, that you can disciple, que tú puedas invitar a la iglesia, you can invite to church, que tú puedas reproducir that you can el amor de Dios que tienes en tu reproduce corazón. the love of God that you have in your heart. Porque de esta forma, dice Dios, Because in this way, God nos says, asegura que estará con nosotros hasta el fin del mundo. He assures us that He will be with us until the end of the world. Muchos estamos llenos de temor. Many of us are full of fear. Primero por la pandemia First, because of the pandemic, y luego que la vacuna. and then because of the vaccination. Corren de la pandemia y luego corren de la They vacuna. run from the Pandemic. pandemic and then from the vaccination. Y luego corren de todo mundo. And then they run from everybody. Pero dice aquí But it says here, que Él estará contigo but it says that He will be with you hasta el fin de esta era. till the end of this era. Pero But eso es that is, si eres fructífero y te if you are multiplicas, fruitful and multiply, llenando la tierra, filling the earth, haciendo discípulos. making disciples. ¿Cuántos discípulos debes de tener? How many disciples should you have? Por lo menos ve y consíguete uno Well, este at año. least get one this Te- year. Termina este año con uno. Finish this year at least getting one. Uno nada más. One. Ya veremos después cuántos más, pero Later on, uno. we'll see how much more, but at least get one. Y eso te va a asegurar And that will assure que you Jesucristo estará contigo that Jesus will be with you hasta el fin de esta era. until the end of this era. Y entonces sí, qué miedo, ¿quién dijo yo o qué? And what fear? And who's going to Huh? say me? Así volteó Pablo y le dijo Paul turned and al enemigo, to the enemy and said, ¿de dónde está tu where's your what? aguijón? ¿Qué? Where's your thorn? ¿Dónde está tu aguijón o qué? Where's your ¿Qué? thorn? What? Me haces los mandados. You do me no harm. Versión Hugo Martínez. Version Hugo Martínez. Hugo Martínez. En otras palabras, In other words, cuando tú estás en el trabajo de tu padre, when you're in your Father's Celestial. business, your celestial Father, Él te da todos los recursos necesarios. He give you all the necessary cuida. resources. He cares for you. Amén. Entonces tenemos que tomar en serio esta palabra. Therefore, let's take this word Y seriously. si esperabas que Pastor Susi predicara, ya se te fue el tiempo. And if you were hoping Pastor Susie to preach, your time is up. ¿A quiénes tienes que alcanzar? Who should you reach? Si es ser humano, a ese. If it's a human being, that one. Ese califica. That one qualifies. Pero ¿cómo puedo ser fructífero? Me has de preguntar. But how can I be fruitful, if you should ask? Qué bueno que me preguntaste. I'm glad you asked. Pues debes de ser discipulado. You should be discipled. Si andas por ahí en el viejo oeste, If you're in the Old West Wild West, and the Wild West, como el llanero solitario, like the Lone Lone Ranger, Ranger, entonces pues no vas a poder. you won't be able to. Pero si eres discipulado, But if you are discipled, eso te va a ayudar. that will help you.
ya sea si estás en casa de abundancia, whether you're in a house of abundance, casa de comunión house of communion, o casa de desarrollo, or house of en development. cualquiera de esas tres casas In either of those houses, vas a aprender you will learn a ser fructífero to be fruitful y a multiplicar. and to multiply. También venir a la iglesia, Come to church, leer tu Biblia, read your tener la Bible, relación con Dios, have your relationship with God, arrepentirte del pecado, repent of sin, porque de mí escuchas que yo digo todos somos pecadores, because you hear from me, I say we're all sinners, pero eso no quiere decir que te sueltes peque y peque y no importa nada. but it doesn't mean that you're go out there and sin and don't, Porque no queremos ser religiosos because aquí, we don't want to be religious here. pero en realidad te tienes que arrepentir de tu pecado. But in reality, you need to repent of your sin. Tienes que acercarte a Dios, You must come near to reconocerlo God. enfrente de Dios. Recognize your sin Perdóname, before Señor. God. Forgive me, Lord. Me he apartado de ti. I've separated He tenido estos myself from God. pensamientos. I've had these thoughts. He estado viendo estas I've cosas. been looking at these things. Ayúdame. Help me. Muy importante Very que important te acerques con el que te está liderando that you come near to the person that's leading you. y le compartas tus And you debilidades share your weaknesses para que puedan apoyarte. so they can support you. Habla con Pastor Susi. Talk with Pastor Susie. Amén. Entonces es como tú puedes crecer, So this is how hermano. you can grow, brethren. Es como tú puedes This crecer. is how you can grow. Mira, Look. es interesante cómo It's interesting muchas veces how oftentimes las personas de una iglesia, Pastor Susi, people from a church, Pastor Susie, usualmente se abren más con otros líderes de otras iglesias, usually they open up with leaders from another church en vez de que con su pastor o su instead líder. of opening up with their pastor or their leader. Y lo hacen aquí y lo hacen en todos lados. And they do it here and they do it in other places. Yo voy a diferentes iglesias, I go to other se churches, me acercan, they y, come near, fíjese que oh, esto y this, esto y that, esto and y the esto, y other. yo, And I ya. go, oh my goodness. Ok, Okay. pues vete, vamos a... Okay. ¿Ya hablaste con tu pastor? And we say, did you speak to your pastor about this? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Why? Posiblemente porque nosotros Possibly como we as pastores pastors no hemos hecho el trabajo adecuado de the acercamiento. appropriate work to, come close to the church. También tiene que ver con espíritu de vergüenza, Has to do with the spirit of de shame, temor, que of viene de fear. temor. Pero yo te animo But I encourage you a que vengas y platiques con tu pastor to come and talk with o your pastor cualquiera de los ministros or aquí. any of the ministers Ya here. tenemos 4. We have 4 now. Aleluya. Hallelujah. Un aplauso para los ministros. A hand clap for the ministers. Que te acerques a los ministros o a tu líder Or your leader, y le platiques. and you share with them. Y es como empiezas a crecer And this is how you start to grow en fructificación. in fruitfulness. Santiago nos dice que hay que confesar nuestros pecados James unos a says otros. that we must confess our sins one to another. Qué vergüenza, ¿verdad? How embarrassing, right? Imagínate. Imagine. Pero cuando en realidad te arrepientes, But in reality, when you repent, te liberas you are set free y puedes platicar. and you can talk. Porque tu fin en mente es ser Because your fructífero end in mind is to be fruitful y parar ese mal hábito and posiblemente. to stop that bad habit, possibly. Amén. Right? Amen? Entonces, And so therefore, muy importante, very important, la fructificación. fruitfulness. ¿Cuántos quieren ser How fructíferos? many of you want to be fruitful? Fructíferos, Fruitful. que den fruto. Give fruit. Y dice la Biblia, And the Bible says mucho fruto much y fruit más fruto. and more fruit. Amén. Amen? Tenemos que estar conectados a la vid. We must be connected to the vine. Ok, ya acabo con esto, I end hermanos, with this, brethren, porque yo sé que ya tienes hambre. because I know you're hungry. Tienes que tener esa seguridad You must have that assurance or that security de que Jesús that Jesus estará contigo. will be with you. ¿Cómo la puedes tener? How can you have it?
haciendo discípulos de las naciones, making disciples of the de todas nations, personas, of all the peoples, de la gente en tu trabajo, people at your work, de la gente en el mercado, the people at the la market, gente en la iglesia, people in the church, la gente en la vecindad, the people in the neighborhood, en todos lados. in all places. Mira, si lo ves caminando, If you see it walking, respirando, breathing, es candidato. it's a candidate. No importa si viene de quién sabe qué religión, y eso Doesn't no matter tiene with nada que ver. what religion they come from, doesn't matter. Si algo te aprueba la Biblia, If it's approved by the Bible, no, si algo te prueba la Biblia, if something can be proved by the Bible, es it is que cualquier persona puede ser salvada para that any Cristo. person can be saved by Christ. Y cualquier persona puede ser transformada por el Any poder del person can Espíritu be Santo. transformed by the power of the Holy Spirit. Entonces no le pongas peros a nadie, So do not put an excuse on any a person. nadie. Nobody. Todos califican aquí. Everybody qualifies. Porque Dios mandó a su Hijo, God Dios sent amó his son. tanto God al loved mundo the world que dio a su Hijo unigénito that he gave his only begotten son, para que todo el que creyera en Él that whoever believes in him no se perdiera si no tuviera vida eterna. would not be lost but have eternal life. Entonces, And so therefore, aquí no se salva el que no peca, sino el que recibe a Cristo como Señor y Salvador. the one that receives Jesus as his Lord and Savior will be saved. ¿Ok? Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Hallelujah. Entonces hay que empezar a visualizarnos So let us begin recibiendo to visualize receiving el poder de Dios the power of God para la for fructificación. fruitfulness. Ok, y este fue el mensajillo más o menos. And this Pastor was the Susi, que message. sabías que me iba a aventar. Amén. Aleluya, Cristo Praise vive. God, Christ lives.